Canal 11. Vive con nosotros. La nota introductoria es presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. En las últimas horas, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, dio a conocer los avances en materia de seguridad en el país, destacando la baja en el índice de masacres, sin dejar de reconocer la consecuencia que conlleva en el país disminuir el tránsito de droga. Son varios los cuerpos de seguridad que están al frente de la lucha contra la violencia y crimen organizado, entre los que destaca la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, la cual ha dado resultados contundentes, específicamente en lo que tiene que ver con capturas de personas vinculadas a acciones ilícitas, tráfico y decomiso de drogas, desarticulación de narcolaboratorios y de estructuras criminales, así como también en la reducción de índices de extorsión. Pero la hoja de ruta sigue su curso y este año se va a caracterizar por el inicio del proceso de consolidación del nuevo sistema carcelario o penitenciario del país. De tal manera que también habrá que esperar reacciones, esperando obviamente que eso no detenga en ningún momento lo que hay que hacer. En ese sentido, también yo quiero compartir algunos datos que son reveladores. Estamos hablando de los reportes de Fusina, alrededor de 12.000 detenidos por diferentes delitos, 3.412 detenidos por tener orden de captura, 1.188 por tráfico de drogas, 9 entre extraditados y quienes se entregaron por la presión de autoridades hondureñas y autoridades también de otros países, 803 kilos de cocaína decomisados, igual 36.000 libras de marihuana, 3 narcolaboratorios destruidos, 70 bandas desarticuladas, 85.3 millones de lempiras decomisados. Y en el caso de uno de los delitos que más golpea a la gente, que es el delito de extorsión, también se ha ido mejorando, se ha ido avanzando. De la misma forma, el gobierno anunció que revisará con líderes de la sociedad a nivel de gremios, sectores productivos y sociales, así como las iglesias, ciertas figuras delictivas, entre las que mencionan la del nuevo Código Penal que actualmente discuten en el Congreso Nacional. Entre las metas trazadas por la actual administración está la de mantener la tendencia a reducir los homicidios, y para ello se han nombrado a nuevas autoridades en el área de seguridad. Para el caso, el general en condición de retiro Freddy Santiago Díaz Zelaya fue juramentado como nuevo viceministro de Defensa, quien se compromete a seguir trabajando especialmente con Fusina para generar mejores resultados que los antes mencionados. Hablar de esa fuerza interinstitucional donde están todos los operadores de justicia y que ha dado grandes resultados, y que ahora en la población, tanto en la población rural como de las ciudades más grandes de Honduras, ya es referente Fusina y confían en Fusina porque ahí se conjuga o hay ese trabajo conjunto donde todos los operadores de justicia dan lo mejor, dan sus mejores esfuerzos para dar los resultados que ustedes han podido conocer en esta gestión del presidente Hernández. Con gran suceso podemos evaluarlo y desde luego poder renovar y estar vigilando que Fusina necesita cambios permanentes y que necesita un mejor equipo y que necesita una mejor logística para poder seguir dando esos resultados que ya pudieron ustedes observar, como es el índice de homicidios en el estado de Honduras. Un gran éxito haber parado ese crecimiento de homicidios y desde luego poder haberlo reducido a los niveles que tenemos hoy. Vamos a seguir trabajando, ese es nuestro compromiso.
Para los analistas aún falta mucho por hacer en materia de seguridad, pero lo importante, según dicen, es no bajar la guardia, especialmente en lo que tiene que ver con la depuración en todas las instituciones de donde se podrían producir acciones que están totalmente fuera de la ley. Para el Foro La Entrevista, Clelia Cárcamo. La nota introductoria fue presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles. Les doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, La Entrevista. Les saludamos hoy martes 3 de enero de 2017. Vamos a hablar de los resultados de la estrategia de seguridad del gobierno, del Estado mismo, y cuáles son las expectativas para este 2017. Me parece muy importante esta comparecencia del presidente Juan Orlando Hernández, si tomamos en cuenta que ha dado a conocer resultados alentadores. Ha dicho el presidente de la República: hemos hecho bastante en la lucha contra tales y tales delitos, pero sabemos, dice el presidente de los hondureños, que hace falta más por hacer. Y esto nos indica que el gobierno de la República, que todas las instituciones que tienen que ver con el control del crimen organizado, de la delincuencia común, van con paso firme en contra de estos flagelos durante este año que recién inicia. Y esto le da esperanza a la población, le da expectativas, le da seguridad de que se siga trabajando, aunque, como dijo el presidente Juan Orlando Hernández, también van a haber reacciones, porque cuando se toman este tipo de determinaciones y se va de frente, siempre los que se sienten afectados pues también reaccionan. Pero de eso se trata, de ir definiendo una estrategia para hacer estos análisis que podrían recomendar también a estos planes del gobierno de la República en materia de seguridad. Nos acompañan dos expertos en esta materia. Inicialmente les presento a Arabesca Sánchez, está con nosotros esta mañana. Buenos días, Arabesca, y feliz inicio 2017. ¿Cómo está usted? Buenos días, feliz año. Saludo también a nuestros amigos aquí en el set y a quienes nos ven y nos escuchan en sus casas y en sus centros de trabajo. Gracias, Arabesca. También nos acompaña el abogado Mario Chinchilla, también experto en esta materia. Mario, feliz 2017 también para usted. Muchas gracias, Guillermo. Gracias por la invitación, Arabesca. Muchas bendiciones, ¿verdad? Y lo mejor para los proyectos de la familia hondureña en el 2017. Gracias, Mario. Agregado a lo que dijo el presidente, voy a resaltar dos aspectos fundamentales que me parecen también importantes. Él ha dicho que se va a reunir con el presidente del Congreso Nacional, con los sectores de la sociedad civil, con todas las instituciones, para ir definiendo nuevos delitos que se puedan incorporar al nuevo Código Penal. Esto para darle mayor fortaleza a la aplicación de las sanciones cuando se cometen actos delictivos. Y también anunció y dijo que en los próximos días se dará a conocer la ampliación de la vigencia de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional. ¿Por cuánto será el tiempo ampliado? En las próximas horas el presidente estará dando a conocer esta importante información. Licenciada Sánchez, ¿cómo define usted cómo estamos cerrando el 2016, comenzando 2017 en esta materia? Sí, yo creo que han habido ciertos avances en materia, sobre todo de reforma institucional, para temas de seguridad, justicia y defensa. Creo que el mayor enfoque se ha concentrado en el tema de la recuperación de la Policía Nacional, ¿verdad? Con el tema de la depuración. La Comisión Depuradora en 9 meses apenas ha logrado separar a un número importante de policías, ya 2.000 miembros, y además ha logrado certificar a 3.000 más los 2.000 que han podido entrar a la institución, indicando que ahí ha comenzado un proceso de relevo generacional que va a seguir su curso probablemente en 2017. Ahora, en términos de reducción de violencia homicida, las cifras no han sido tan alentadoras, ¿verdad? Porque si nosotros vemos el análisis que están haciendo las autoridades, están retrotrayendo el análisis desde el 2013 a la fecha, porque si se dice cuánto se redujeron los homicidios del año 2015 al 16, vamos a ver que únicamente bajamos 1 punto en la tasa. Y eso es un resultado, digamos, bastante pobre en términos de la comparación
en cuanto a las cifras que veníamos presentando desde el 2012, ¿verdad? Que cada año reducíamos 7 puntos en la tasa, de pronto llegamos a un tope en 2016 y bajamos solamente 1 punto para el final de diciembre. Eso significa que hay un homicidio en el país que está ligado a temas de delincuencia común, que está ligado a criminalidad digamos, de esos ajustes de cuenta que se hace a sí mismo el crimen organizado, esas purgas internas que se hace a sí mismo el crimen organizado, que el Estado todavía ahí no ha podido llegar, ¿verdad? No ha podido encontrar esa fórmula. En términos de extorsiones, nosotros vimos durante el 2017 que se comenzaron a evidenciar unos escenarios bastante serios, ¿verdad? Vimos a lo largo del año quema de autobuses urbanos, interurbanos. Vimos el anuncio del cierre de algunas empresas, de la micro y mediana empresa, empresas que ya tenían 40, 30 años de estar funcionando aquí en el país. Y hemos visto también las constantes demandas de los dirigentes, por ejemplo, de rubros como el transporte público, que ha sido la más sentida, y la economía informal, que también ha sufrido el famoso tema de la extorsión, ¿verdad? Ahí se han quejado de pagar 1, 2 y 3 rentas a diversas bandas, no solo a una. Entonces, ahí creo que hay una tarea bastante pendiente por hacer. Luego, vemos en términos de violencia hacia las mujeres, desgraciadamente violencia doméstica se sigue presentando como una de las violencias que más se reportan a nivel nacional, y además impacta el maltrato infantil, que también se da en el ámbito intrafamiliar, el abuso sexual para niñas, sobre todo entre 10 y 17 años. Entonces ahí tenemos unas tareas de prevención de las cuales muy poco se reporta en estos informes de fin de año, porque se sabe que algunas de esas violencias se han mantenido y otras se incrementaron. Desgraciadamente esa violencia autoinfligida que representan los suicidios también se mantuvo en un alto nivel este año, con una mínima reducción, porque en el país también hay carencia de una política de salud mental, ¿verdad? Sobre todo de aquellas personas que son vulneradas, algunos de ellos sobrevivientes de episodios de violencia bastante graves, y que al final pueden llegar a tener un diagnóstico, pero no existe tratamiento, digamos, por parte de las estructuras de salud del país. También observamos que hay ha comenzado una estrategia de combate a temas de delitos ligados a estructuras pandilleriles, a maras y pandillas, que se anunció ya para el cierre del año, entonces todavía es bien temprano como para hacer una valoración de esto, pero esta fuerza trinacional antimara y pandilla que se constituyó a partir de Guatemala, El Salvador y Honduras, podría estar dando sus resultados a partir de los primeros 6 meses del 2017. Hasta ahora se ha visto muy poco de eso, apenas y se anunció, se acaba de consolidar. Ahí también hay que señalar que ha habido un importante avance en términos del combate al tráfico internacional de armas, porque con estos operativos Orca para Centroamérica, de los que Honduras es parte, comenzaron operativos de incautación de armas ilegales a partir de los últimos 6 meses del año, y ahí sí se ha indicado un número bastante interesante de armas incautadas, pero también de armas destruidas. Esto creo que en términos operativos hay avance, pero el cuello de botella se encuentra en todo caso en la emisión de la Ley de Control de Armas, porque ahí tenemos un proyecto de ley que ya tiene 7 años y medio, y esta última legislatura todavía no pudo consolidar la aprobación de ese proyecto de ley. Entonces ahí, en términos normativos, nos estancamos, pero en términos operativos se avanzó. Luego, toda esta estadística con la que nos plantea el presidente, el número de capturas que nos anuncia más de 12,000 en el año, sí, nosotros lo vemos como un dato así solito, nos parece bastante, ¿verdad? Pero cuando lo contrastamos con el número de judicializaciones, vemos que no toda persona capturada en Honduras enfrenta un proceso legal, jurídico en las cortes. Ahí todavía se mantiene una brecha de impunidad bastante seria en el país, que todavía hay que seguir trabajando bastante fuerte en ese tema.
Y el gran ausente, creo, este año ha sido el tema de la reducción el combate a la corrupción. Porque a pesar de que hemos visto unos casos emblemáticos que nos han puesto en la palestra internacional incluso, desgraciadamente no hemos visto en tribunales el número de sentencias firmes condenatorias que quisiéramos alrededor del desfalco del Seguro Social, alrededor del desfalco de INJUPEN, de la ENE, del SANA y de otras instituciones públicas que desgraciadamente han sido prácticamente saqueadas, ¿verdad?, por tremendas redes de corrupción que se orquestaron en el país y que incluso de sus autores todavía se desconocen. Creo que la presencia de la MASI en Honduras podría estar dando una sorpresa para 2017, entendiendo que toda esa discreción que ha tenido en términos de investigación criminal en 2016 podría estar rindiendo frutos para 2017 y esperamos que el Ministerio Público sepa aprovechar, ¿verdad?, esos esfuerzos de investigación internacional que han llegado al país. Y hablando del Ministerio Público, ahí se encuentra el otro cuello de botella, creo yo, que se presentó en 2016, y es de que a pesar de que se le ha visto mucho más ágil en términos de requerimiento fiscal a delitos comunes, delitos incluso de bagatela, no se le ha visto esa misma efectividad en términos de judicialización de policías criminales, en términos de corrupción y en términos de lograr sentencias firmes condenatorias en esos dos tipos de procesos, que son los que más afectan al país, porque se sabe que están adquiriendo dinero de manera ilegal y son cantidades millonarias al año. Se sabe que se está dilapidando dinero del Estado y que después se ha hecho el lavado de esos dineros para invertirlos a empresas legales o a empresas de fachada, y se sabe que hay también unas tremendas redes de testaferros en el país y de extorsionadores que se han enriquecido, se han hecho millonarios con estos fondos, pero que tampoco se conocen sus caras y sus nombres en los tribunales de Honduras. Entonces, digamos, sería el complemento de lo que no se dijo ayer en términos de resultados de seguridad en el país. Y que podrían ser parte de las expectativas a mejorar en el 2017. Así es, yo creo que cuando el presidente dice esa famosa frase que la acuñó el exministro de Seguridad, Corrales, y aún falta mucho por hacer, que se ha vuelto tan famosa esa colita, esa frase en los reportes de seguridad, se refieren a todo eso. Eso es lo que aún falta por hacer. Honduras sigue teniendo una tasa de 59 homicidios por cada 100,000 habitantes y todavía tenemos una cifra bastante alta. Para ser un país en donde todos queremos vivir en relativa paz, en donde no tenemos conflictos con países vecinos, en donde no participamos en conflictos bélicos, es un país que tiene todavía 4.700 homicidios al año, y eso es una desgracia, ¿verdad? Porque eso significa que 4.700 familias al año están quedando de luto. De hecho, yo creo que en este país todos hemos pagado una cuota de sangre con nuestra familia en términos de la violencia que se ha desatado aquí. Pero queremos ver también cómo se va a plantear la estrategia de prevención, porque aunque se nos ha hablado de la estrategia de control del delito, muy poco sabemos de la prevención, aunque sí se habló de la estrategia penitenciaria, de la estrategia de control del delito. No tuvimos reportes sobre prevención y rehabilitación, y yo creo que ahí habría mucho por hacer en 2017. Gracias, Arabesca, muy amplio su análisis. Mario, ¿y usted cómo establece estos resultados y las expectativas para el 2017 en materia de seguridad? Bueno, coincido en gran medida con lo que mi colega y amiga Arabesca ha mencionado. Se ha avanzado en algunos términos, enormemente, por supuesto, pero todavía estamos en deuda con algunos de ellos. Nos demoramos casi 12, 13 años en poner en práctica mucho de lo que la actual administración está haciendo en materia de combate a la criminalidad organizada internacional y algunas actividades de materia internacional que no tienen que ver con la criminalidad organizada en general, pero que sí está vinculada en algunos aspectos, como es el terrorismo, el tráfico de armas, ¿no?
la trata de blancas, el tráfico de niños, el tráfico de órganos, ¿no? Digo que nos tardamos ese tiempo y felicitamos a la actual administración porque tomó las decisiones al final de cuentas, porque la creación de juzgados nacionales con jurisdicción nacional, el ataque o la persecución a los bienes y los fondos de la criminalidad organizada, el trabajo interinstitucional, el fortalecimiento de organizaciones nacionales como la Dirección de Migración, la parte penitenciaria, la emisión de pasaportes, lo que tiene a cargo de emisión de pasaportes, todos esos eran temas que se habían recomendado desde el año 2001, 2002, 2003, cuando fungíamos en aquel tiempo en la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado. También recuerdo que ahí se creó, dentro de la parte de los delitos migratorios o de tráfico de personas, una sección que tenía que ver con el terrorismo, que es parte ahora de la nueva reforma del Código Penal. Pero la actual administración sí ha creado ha diseñado una estructura jurídico-institucional integral, si podemos decirlo, que inicia pues desde la creación del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, que incluye a todos los organismos operadores de justicia, que luego baja hacia la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación, al fortalecimiento de la capacidad investigativa y el relevo de la desconfianza que existió desde que la Dirección de Investigación Criminal dejó de ser parte del Ministerio Público para pasar a ser parte de la Policía Nacional, con la creación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, y el fortalecimiento también de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, que siguió siendo el Ministerio Público, pero con un mandato específico que era el narcotráfico. No podía extender sus actividades de investigación a otros temas como el crimen común, ¿verdad? O delitos de especialidad, pero que sí lo puede hacer ahora actualmente la Agencia Técnica de Investigación Criminal, y eso pues le ha dado nuevos aires, un respiro, y vencer la desconfianza que había en materia de investigación o el divorcio que había por desconfianza entre el Ministerio Público y los órganos de investigación en manos del Ministerio de Seguridad. Eso creo que también trajo pues resultados que son notorios, que ya hizo un inventario de ellos de mi compañera, y que creo pues que ahí es donde sí hemos ido avanzando, ¿no? Los intentos, y con el éxito actual que tiene también la Comisión de Depuración de la Policía, que me parece también un avance notorio, significativo. Esta parte institucional creo yo que debería de fortalecerse más bien entre un trabajo más directo y conjunto entre la Comisión y la actual Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, que ya tiene una base científica creada y que debe aprovecharla. La ha estado aprovechando realmente la Comisión, ¿verdad? Porque la Comisión no podría empezar un trabajo del aire, como dicen popularmente, sino que estaba aprovechando el trabajo que hacía la Dirección de Inteligencia, la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial. Pero sí me parece a mí que no se deben de crear estructuras nuevas, tenemos problemas económicos en el país, y estar creando y luego deshaciendo instituciones me parece a mí que no es lo más conveniente, sino que repotenciar lo que ya tenemos y hacer un trabajo más integral. Eso así, a grosso modo, en materia pues, de diseño arquitectónico, jurídico, institucional, si podemos llamarlo de esa manera, y la integralidad que se ha creado con ellos mismos a través del Consejo de Seguridad, donde están las cabezas, que eso no existía antes, y los operadores en los mandos intermedios, que conocían a veces muchos problemas y hacían recomendaciones, se hacía caso omiso de ellos, a veces también por la rotación que había en las altas esferas, ¿no? También se tiene que fortalecer el tema en la parte institucional jurídica de la evaluación y depuración de otros operadores de justicia, y no solo la policía, ¿no? Ya tenemos casos. Recuerdo cuando era fiscal el abogado Rubí, una investigación que se hizo en el Negrito y Oro, se mencionó que había 2 fiscales que estaban involucrados en lavado de activos. Recientemente en San Pedro Sula, un fiscal que estaba en la Oficina de Crimen Organizado en San Pedro Sula y otro que estaba en la Oficina Administradora de Bienes Incautados también fueron separados de sus cargos por este mismo tipo de situaciones. Han sido despedidos muchos jueces en muchas ocasiones porque han puesto en libertad de manera expedita, ultra expedita, a veces a delincuentes que tenían que tener reserva con ellos a la hora de ponerlos en libertad, ¿verdad? Con medidas que a veces están contenidas realmente en el Código Procesal Penal, pero que
se ha abusado de ella, ¿verdad? Haciéndolo de manera demasiado rápida, sin hacer una investigación previa, ¿no? Entonces, ahí me parece a mí que hay que pensar qué vamos a hacer con esta ley que crea la superintendencia de pruebas de confianza, y que las pruebas de confianza que está este ente del Estado, de acuerdo a la ley de creación de la misma, está a cargo de evaluar y establecer la idoneidad y de la confianza de los servidores públicos del sector justicia y seguridad, y de las Fuerzas Armadas incluidas, y también de aquellos miembros del Estado que están en entes como la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Seguridad, la Dirección de Migración y algunas otras oficinas del Estado que manejan información sensible y que tiene que ver con la seguridad de la sociedad y la seguridad del Estado. En esos temas, pues sí hemos tenido, ¿verdad?, avances significativos. No obstante, en los barrios y colonias donde todavía estamos en deuda. La gente todavía, a pesar de que el presidente y las autoridades se expresan y manifiestan públicamente a través de las estadísticas los avances ostensibles que hemos tenido, la gente todavía en los barrios y colonias no siente en carne propia esos avances, no siente todavía, ¿verdad?, que los extorsionadores siguen todavía ahí pululando alrededor de ellos, los transportistas igual, la gente que tiene pulperías y hasta casas. Yo he tenido personas que han llegado a mi bufete a decirme que les ayudemos a recuperar sus casas, que nos han corrido de ellas, ¿verdad?, de donde viven, y ahí están ahora pandillas residiendo, ¿verdad?, o miembros de pandillas residiendo. Entonces ahí todavía creo yo que tenemos, ¿verdad?, esa deuda. Era de público conocimiento desde hace muchos años, desde hace 8 o 9 o más años, que las empresas de transporte, como por ejemplo la que manejaba los buses de la universidad en aquel tiempo, creo que era de una familia Pido Cabrera, les cobraban como 40.000 lempiras semanales, ¿verdad? Estamos hablando de 160.000 lempiras al mes, ¿cuánto es al año, no? ¿Y desde hace cuánto tiempo? ¿Y hasta cuándo tomamos medidas? Pues fue hasta hace en el pasado reciente, que estamos hablando de que 4 o 6 años que se tomaron pues, algunas medidas en ese sentido, pero aún así vemos que la presión que se ha ejercido en contra de ellos, los delincuentes que extorsionan, continúan, ¿verdad?, asesinando controladores, conductores, cobradores, atentando contra los empresarios y quemando buses en las carreteras, ¿no? Entonces ahí es donde todavía creo yo que tenemos todavía una deuda pendiente, y en donde tenemos que hacer un mayor esfuerzo y replantear algunas ideas y algunas estrategias para combatir, ¿verdad?, la criminalidad común y organizada que pulula y que acciona en nuestros barrios y colonias. Muchas gracias, abogado Chinchilla. Ya está con nosotros también el abogado Andrés Urtecho, ex oficial de la policía y un experto también en materia de seguridad. Abogado Urtecho, ¿cómo define usted los resultados en esta materia de seguridad y las expectativas para este año? Mire, yo voy a ser totalmente franco. Sí han habido mejorías, pero no lo suficiente. Yo pienso que hay una deuda enorme. Aquí hay que analizar esa inversión versus resultados. En los últimos 6 años, y en los últimos 3 años más que todo, el pueblo hondureño, a través del Estado, a través del gobierno, ha invertido una cantidad inmesurable de recursos. Somos el país de Centroamérica y casi de América Latina que tiene mayor inversión en seguridad. Y cuando me refiero a seguridad, me refiero a ejército y policía. Inclusive el Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia. Y si vamos a ser francos, la inversión no da con la cuantía de los resultados. Hay que ser sinceros en ese sentido. Se ha invertido una cantidad inmesurable de recursos y no está en esa misma cuantía de los resultados. Sí hay una mejoría. Sí no se puede desconocer el esfuerzo del Estado, el esfuerzo del gobierno, pero en la fórmula cuantitativa no nos da la inversión con los resultados. Pienso que en ese sentido hay una deuda seria en relación a seguridad por la enorme inversión que ha hecho el Estado en este elemento cuantificable de seguridad. ¿La tasa de seguridad ha permitido esta inversión? La tasa de seguridad es 54%, de acuerdo a las cifras que yo tengo entendido, se ha invertido entre policía y ejército. Un porcentaje pequeño en el Ministerio Público y un porcentaje pequeño en la Corte. Eso es lo que le digo yo, que debíamos estar en mejores condiciones de seguridad en base a la enorme inversión que ha hecho el Estado. Así que ahí hay una deuda pendiente
que sin desconocer el esfuerzo que ha hecho el gobierno, hay una deuda pendiente con la sociedad. 300 millones, abogado Urtecho, invertidos en prestaciones para más de 2.000 policías depurados. Mire, lo más importante son datos que yo me refiero a lo que ha dicho uno de los voceros de la Junta Interventora. Habló de 2.400 policías depurados y habló de un 15% por delito. Si usted saca la proporción del 15% de 2.400, habla más o menos 380 policías o 400. Quiere decir que hay más de 2.400 policías que han sido depurados por la famosa palabra idoneidad. Reestructuración. Idoneidad, la idoneidad es por reestructuración, pero idoneidad es el elemento fundamental que ha usado la Junta Interventora para despedir policías. Y la idoneidad es un elemento bien subjetivo. Usted para mí puede ser idóneo como periodista, pero para los Valladares no, y lo despide. Entonces es un criterio bien subjetivo. Entonces, el problema es que el pueblo hay que darle teatro. Si la Junta Interventora no despide 6, 7 mil policías en 4 años, vamos a decir que ha hecho un mal trabajo. Entre más policías se despide, la Junta Interventora va a tener mayor éxito para la población en forma general, por el amarillismo que se ha fabricado, con todo respeto, a través de los medios en la población. Sin embargo, esperemos que la Junta Interventora haga el mejor trabajo posible. En las guerras caen muchos inocentes. Hiroshima y Nagasaki tuvo 250.000 muertos, de los cuales 20.000 eran elementos del ejército japonés y más de 230.000 eran ciudadanos civiles. Pongo un ejemplo así, de muy antiguo, para que vean que en las guerras, si esta es una guerra contra el crimen organizado, caen muchos inocentes, muchas veces más inocentes que culpables. Así que esperemos que este resultado de un año, que estoy casi seguro que el Congreso lo va a prorrogar por lo menos un año más a la Junta Interventora, deje al final una policía saneada, una policía que todos esperamos, que todos queremos, para seguridad del pueblo hondureño. Muchas gracias, abogado Andrés Urtecho. Arabesca, ¿considera usted que una policía saneada, moderna, tecnificada, sería la columna vertebral de esta estrategia? Claro que sí, mire, y yo discrepo un poco con lo que mencionó ahora el compañero acá, porque cuando nosotros veíamos esa policía hace 5 o 6 años atrás, bueno, y de hecho desde la primera dirección de policía independiente que tuvo, que fue la suya, ¿no? No fui director. Subdirector. Sí, subdirector, sí. Entonces nosotros venimos viendo ese historial de policía en donde 30 años no han bastado para depurarla, 30 años no han bastado para certificarla. Hay unidades que adquieren, digamos, habilidades especiales que se requieren para la lucha del delito que va saliendo, que va resurgiendo en el mundo del crimen, y la policía ha tratado de irse poniendo a la par, ¿verdad?, de esas exigencias. Sin embargo, vemos que 30 años no bastaron para certificarla. Veíamos una policía totalmente contaminada. Mire, cuando se hizo la primera evaluación al rubro de seguridad en el hemiciclo legislativo en 2012, los diputados quedaron sorprendidos del nivel de problemáticas que planteaba la policía. Y entre todos los modelos gerenciales que se estaban sugiriendo, la reingeniería terminaba siendo casi al unísono la herramienta que había que aplicar ahí. Entonces, en esa reingeniería se entiende que hay unidades que van a cerrarse por completo para darle paso a unidades nuevas. Se entiende que personal, por ejemplo, que ya no tiene ciertas condiciones objetivas, hablemos de las condiciones objetivas. Mientras los miembros de maras y pandillas pasan casi 12 horas al día, digamos, haciendo ejercicio, poniéndose en condición física, nosotros teníamos una gran cantidad de policías ahí, que algunos ya estaban próximos a la edad de jubilación, que algunos ya no tenían incluso acceso al paso de sus pruebas que algunos tenían problemas de salud. Todo este número de policías que han sido separados, se entiende que se van por reestructuración porque ya no tienen ese perfil que se requiere para policía. Si usted ve, esos 2.000 policías que han contratado últimamente son jóvenes, prácticamente veinteañeros, en excelente condición física, que han ido a adquirir ahí las herramientas que necesitan para fungir como policía,
pero sobre todo que vienen con una certificación, han sido investigados antes de entrar ahí, muchos de ellos han sido incluso scouts. Certificados por la DSP. Certificados, la misma comisión certificadora ha estado pendiente de esos expedientes y se entiende que son jóvenes que vienen sin vicio. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con la manera como se ha pronunciado sobre la depuración? Y ahí algunos policías que han sido separados tienen la razón. A ellos no se les puede señalar a todos como criminales, porque eso no es así. Ahí han habido algunos que han salido porque tenían indisciplina y falta administrativa. Mire, una policía sin disciplina es un cuerpo desordenado y la policía es una entidad que tiene una estructura bastante establecida, una jerarquía, y debe de responder a cierta disciplina institucional. Hay una ley orgánica que los rige, tienen unos mandatos operativos y otros mandatos normativos legales, jurídicos y otros administrativos. Entonces ahí ha habido, digamos, todo un complejo proceso de depuración al que se ha enfrentado esta comisión depuradora, con muy poco tiempo, por cierto, a mi juicio. Lo otro sería que desde el inicio, cuando se iba a crear el primer ente de certificación de la policía, ¿qué hicimos como país? Porque hablemos como país. Cogimos un par de policías de base y de diversas escalas y los colocamos en una nueva unidad que se iba a llamar la DSP. Esta unidad heredó el antiguo miembro disciplinario de la policía, que era la inspectoría, ¿no? La inspectoría general que había ahí disciplinaria. Asume además cierto número de policías que unos entraron por recomendación, otros entraron porque habían tenido un buen rol específico en ciertas fuerzas especiales o de inteligencia o de investigación, pero que ellos mismos no tuvieron las pruebas integrales de certificación. Algunos solo tuvieron polígrafo, otros solo tuvieron toxicología, otros solo tuvieron la evaluación de eficiencia, pero no todos tuvieron las 5 pruebas de confianza de manera integral. ¿A qué se prestó eso? A que llegaran luego oficiales de alto rango a la misma DSP, audiencias de descargo, y se encontraban con que sus subalternos eran los investigadores, los analistas, los que iban a aplicar el criterio jurídico, abogados que ahí mismo habían trabajado incluso. Entonces, creo que eso no fue un buen comienzo, no fue la mejor materia prima que pudo haberse encontrado para esa entidad, aunque en la dirección de la institución sí habían gente seria, que incluso habían sido fiscales. Creo que usted estuvo también en estos equipos de trabajo, y fiscales que habían tenido un buen desempeño en el Ministerio Público, pero tenían ahí como investigadores a expolicías que se sujetaban a lo que su capitán, su comisario, su comisionado les venía a pedir, ¿no? De ahí las quejas que han salido de que muchos han limpiado hasta sus expedientes. Creo que después de eso, la comisión viene presentando en su mandato un proceso de reestructuración y reforma. Eso quiere decir que aquello que los uniformados mismos no se atrevieron ni quisieron hacer durante tantos años, los civiles han llegado a hacerlo, con ayuda de este ministro de Seguridad, con ayuda de las iglesias, con ayuda de sociedad civil, con ayuda de varios sectores de la población, que llegó a un nivel realmente de hartazgo, de tener una sensación de temor cada vez que se le plantea un operativo policial en las calles, en vez de sentirse seguro y protegido. Entonces, creo que eso hizo echar a andar una rueda de un proceso de depuración que muy difícilmente se va a detener ahora. Y algo me dice que independientemente del gobierno en el que estemos, este va a ser un proceso que ya no va a tener marcha atrás, no porque lo diga el gobierno, sino porque la ciudadanía sí lo ha determinado, después de un asocio que ha habido entre medios de comunicación, iglesias, academias, sector empresarial, organizaciones de sociedad civil, entidades de derechos humanos. Es toda esa mezcla de ciudadanía participativa
la que ha dicho basta a la corrupción policial. Yo creo que independientemente del gobierno que haya, este es un proceso de veeduría social que ya nunca más va a volver a dormirse. Y eso creo que debemos todos de tenerlo bien claro. El nivel de madurez al que ha llegado la ciudadanía con ese tema en particular es tal que usted ahora ve incluso a la gente usando las redes sociales. Cuando un policía se porta mal, independientemente todos lo sabemos a través de los celulares, a través de los medios. Es más, ayer mismo nosotros veíamos una población enardecida quemando una patrulla porque un miembro de la policía militar dio muerte a un joven de 17 años en una región de Olancho. La ciudadanía respondió de una manera impropia, hay que decirlo, ¿verdad? Porque en el momento en que se pierde el respeto a la ley, entramos en un caos y se pierde también el Estado de Derecho. Eso es bien riesgoso. No debemos de caer en ese punto. Sin embargo, hay una reacción ciudadana ahí de rechazo a la violación al derecho humano y de rechazo al mal uso del abuso de autoridad o del mal uso de la fuerza, que es monopolio del Estado. Entonces yo creo que ahí hemos buscado los ciudadanos miles de maneras de participar y de decir que no estamos de acuerdo ni con la corrupción y tampoco vamos a tolerar mayor nivel de corrupción, sobre todo las entidades que están revestidas de autoridad para servir, para proteger y para prevenir violencia y criminalidad. Gracias, Arabesca. Abogado Chinchilla, ¿considera usted que la incorporación de nuevos delitos al Código Penal, como lo anunció el presidente, también sería un coadyuvante a esta lucha? Claro que ayuda, no lo es todo, pero sí ayuda porque la ley y el derecho son reflejo del desarrollo social, ¿no? Entonces hay cosas o delitos que se van quedando rezagados o no se vuelven a cometer porque los usos sociales los abandonan también o no los permiten ya por los avances, y así que los delitos que están incorporados, que son creo que más de 35 o 40 nuevas figuras, tienen que ver con la parte cibernética, con la parte ambiental, con la parte de la corrupción pública y privada, con la parte fiscal, con temas que van con el robo y el fraude, con nuevas maneras de realizarlo, porque hay avances también. Ahora la gente hace sus transacciones desde su teléfono celular, ¿verdad? Traspasos de fondos, retiros, etcétera. Entonces son temas que no están incorporados en la legislación y que se deben de hacer obedeciendo precisamente al desarrollo social, sin perder de vista también que deben incorporarse de manera integral a los avances estructurales y legislativos que se han estado haciendo en los últimos tiempos. Me gustaría sí también mencionar que sobre lo que hablaba Arabesca de la depuración, que hay un tema importante que no se debe perder de vista, y es que la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial es un ente dirigido por civiles. Es un órgano que la sociedad civil adquirió y que ahora no debemos de desecharlo. Porque si estamos hablando de que se está creando una dirección ahí administrativa, DIDAPOL creo que le llaman, para que trabaje la parte de sanciones laborales o administrativas del órgano policial, y una inspectoría con un órgano de inteligencia a cargo de las investigaciones criminales o penales para que luego traslade al Ministerio Público esas investigaciones, es nuevamente dejar los procesos de investigación interna o de asuntos internos, como se llama internacionalmente ese tema, nuevamente en manos de la policía, que vimos que no ha funcionado en los últimos años. Y si ya tenemos este órgano creado y ya sabemos dónde hubo fallas, como las que mencionó ella hace poco, entonces trabajar en repotenciarlo y hacer la reingeniería que se requiere o las transformaciones que se requieren al interior de la dirección para fortalecerla y que siga trabajando de la mano con la comisión el tiempo que la comisión le extiendan el periodo, porque se lo van a extender. Porque como decía ella, esos 2.000 policías que acaban de ingresar certificados, quien hizo todas sus evaluaciones y sus pruebas y trabajo de certificación fue la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, quiera o no. Entonces no es cierto tampoco lo que se ha dicho de que se gaste el dinero por gastarlo, sin resultados, cuando uno de los banderas que se llevan de resultados es precisamente la incorporación de policías certificados y de trabajo de certificación. El dinero que se ha
invertido en pruebas de confianza, toxicológicas y de otro tipo, ha sido como resultado precisamente poder certificar a esos muchachos que forman parte ahora, no solo en el Instituto Tecnológico de Educación Policial, sino que también en la Academia Nacional de Policía, donde se forman los oficiales, ¿no? Gracias, Mario. Abogado Urtecho, ¿por qué la percepción de la población en barrios y colonias es que la delincuencia, el delito común sigue ganando terreno, a pesar de la estrategia? Mira un comentario. La depuración jamás ha sido hecha por los policías. No es que la depuración ahora por los civiles por primera vez. Los 3 procesos de depuración en los últimos 20 años fueron Junta Interventora, Eliodoro Zamora Abados, Alfredo Landaverde, que en paz descanse, y el doctor Corral Payas, que en paz descanse. El segundo proceso de depuración en los últimos 20 años fue Cuauhtémoc Fonseca. Y el tercero es este. Si han fracasado los procesos anteriores, no fueron los policías, fueron los civiles. Pero debo reconocer una diferencia fundamental. Son 2 elementos principales. El presupuesto que tiene en este momento la Junta Interventora y la legislación especial que se le dio. El mandato. Sí. El mandato judicial. Eso ha hecho que esta Junta Interventora funcione de mejor forma. Si yo no puedo culpar que los demás no hicieron nada, si a los demás no se les dieron las herramientas necesarias para ello. Las notificaciones es un tema nada más, pues. Sí, ya, nada no más. ya no son personales, ahora Sí. por correo electrónico Ok. se pueden hacer. Así es. Segundo, No lo teníamos antes. los policías que salen del instituto, ahora anteriormente CIP, se fundó en 1982, no son gordos, nunca han sido gordos. Pues son muchachos de 20 años, 24 años, son gente delgada, disciplinada, con una buena condición física. Iguales que estos, iguales que los anteriores. ¿Cuál es la diferencia fundamental? El Centro de Instrucción Policial se fundó en 1982, yo lo fundé. Yo lo crié y lo fundé. Y el tiempo de preparación eran de 6 meses. Poco tiempo todavía. Posteriormente, una intención de dar imagen, se cortó ese tiempo a 3 meses. Recientemente. Y se crearon, se metieron 9.000 policías en un año y medio. Eso es inverosímil. Yo creo un problema enorme, en vez de ser una mejoría, un problema enorme en la policía. Pero no fueron, tampoco fueron los policías. Fue una decisión civil, política que se creó. Así que no podemos culpar de cosas que no son correctas y que no lo han hecho. Otro elemento importante. No, pero lo que no funciona es la Oficina de Asuntos Internos al interior de la policía. Voy allá. 5.000 casos. ¿Cuándo se dejaron. creó el asunto interno? Con la Eso responsabilidad. lo crearon los norteamericanos hace más de casi 25, 30 años. La Oficina de Responsabilidad Profesional se llamaba. ORP, sí. El recién muerto Coronel Pérez, Anael Pérez Suazo, que murió, fue el primer jefe. Y tampoco funcionó como quisiéramos todos. Era jerarquizado dentro de la institución. Aunque en otras partes del mundo los asuntos internos son ex policías. Pero tenemos diferente ideología, diferente formación. Aquí había que tener un elemento externo para que no dependiera de nadie ni hubiera subordinación. Cuando la policía estaba en el ejército y pasó a la parte civil, éramos disciplinados, éramos jerarquizados. ¿Por qué? Porque nos debíamos a un código militar. El código militar es ejemplarizante. Se castiga para que sirva de ejemplo para que los demás no lo hagan. Esa disciplina jerarquía se mantenía. Una gran parte de la población decía, miren, militares saludan, se firman, cuadran, dan la vuelta. Son militares, no son policías. Entonces aquí no se sabe a quién complacer, ¿va? Si antes que había disciplina se quejaban, ahora que no hay disciplina se quejan. Es bien difícil complacer a la gente, en ese sentido. Y recordemos los presupuestos. No podemos hablar, ni podemos señalar en el tiempo, ni comparar en el tiempo, porque son condiciones diferentes. El doctor Arturo Corrales, en paz descanse, un hombre insigne, no tenía presupuesto para despedir 10 policías. Hoy tiene presupuesto para despedir 2.000. Es más fácil. ¿Hay mejores resultados? Claro que hay mejores resultados. Sin desconocer que esos 3 personajes de la comunidad interventora miren todo mi respeto. Presupuesto y mandato para poderlo hacer. Claro. También. Fíjese que yo salí de la policía hace 16 años. Yo no puedo comparar mi tiempo con este tiempo. Hay diferentes variables totalmente diferentes. No se puede comparar una cosa es otra cosa es otra. Sin embargo, en aquel tiempo no se limpiaban expedientes. Porque teníamos la disciplina.
y la subordinación y el respeto que veníamos de las Fuerzas Armadas todavía. Yo soy egresado de la Escuela Militar, 1972. Teníamos todavía esa disciplina. Antes se decía, mire, arréstese, 24 horas arrestado. Y no había, como dice el público, brinco. Ahora para arrestar a una persona, entre la oficialidad, hay que seguir un procedimiento enorme, porque ya son civiles. Mire, yo pienso que somos responsables, algunos, me incluyo yo, de lo que pasó, de la mala formación. Mire, si usted ve el pensum académico, antes el 80% era formación y el 20% era academia. Solo lo interrumpo un segundo porque tenemos un recuadro. Abogado Urtecho, desde San Pedro Sula, están trasladando un grupo de pandilleros y nuestro compañero Herlin Díaz está en vivo dándole seguimiento a este operativo de traslado, desde luego con toda la seguridad del caso, porque se quiere que no haya ningún tipo de contratiempo en el traslado de estos pandilleros a otros centros de reclusión en el país. Así que esto está en vivo ahorita ocurriendo en las calles de San Pedro Sula. Continúe, abogado. Sí, también somos responsables por querernos, como somos los hondureños, imitar lo que pasa en países desarrollados. 80% formación, 20% academia. Entonces teníamos policías disciplinados, jerarquizados, ordenados, con temor, formados. Creíamos nosotros que las Fuerzas Armadas o la policía era nuestro mundo, que el resto era diferente. ¿Qué pasó? Comenzamos a querer compararnos y a subir el perfil académico, creamos universidades en la policía, universidades en el ejército. ¿Qué ha pasado? 70% es academia, 30% es formación. Ahí hubo un desequilibrio. Oye, no hay mucho Omar Rivera hablar en ese sentido, que había que revisar los perfiles académicos en nuestras academias, tanto de oficiales como de policías básicos, para ver el impacto que está teniendo la mala formación. Ahí estamos de acuerdo. Porque me parece que desequilibramos la cosa, ¿va? Ahora sale un subteniente, ya es abogado, más piensa en su vida civil que en institución. Para ellos, este es un trabajo. Para nosotros, esta era la vida. Entonces, para nosotros, ofrecer la vida, yo estuve en San Pedro 2 años y medio, me mataron 2 personas, 2 oficiales al lado mío. Exponíamos la vida. Ahora piensan mucho más en su vida, en su futuro, en su familia, que en la institución. Eso hay que cambiarlo, para crear más formación y menos cultura. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa comercial. Vamos a observar un poco esto que está ocurriendo en San Pedro Sula. Ya vamos a venir con los criterios de Arabesca Sánchez y de Mario Chinchilla sobre este tema que estamos abordando. Me están informando de Máster que esta movilización es hacia el aeropuerto de San Pedro Sula para trasladar a través de las unidades especiales aéreas que tiene el ejército, la policía, las Fuerzas Armadas, a este grupo de pandilleros. Así que estamos observando el desarrollo en vivo y en directo desde San Pedro Sula de el traslado de estos pandilleros, un grupo fuerte de pandilleros, cabecillas de maras y pandillas a otro centro penitenciario de nuestro país. Muy bien, nos vamos a una pausa, ya regresamos. Nosotros en la entrevista vamos a hacer un contacto en vivo con Herlin Díaz para que nos informe lo que está ocurriendo con el traslado de este grupo de pandilleros. Adelante, Herlin, con usted. Bien, así es, ya nos ubicamos aquí en la base aérea Armando Escalón en el municipio de Lima Cortés y a través del trayecto que ustedes han podido observar en las imágenes ya han hecho el respectivo ingreso los pandilleros de la Mara 18 que están siendo trasladados a la cárcel El Pozo en el AMA Santa Bárbara y los que responden a los nombres de Rodolfo Vanegas Martínez, Javier Manuel Aguilar Contreras, Brian Alejandro Chávez Mengíbar y Julio César Ponce son los nuevos inquilinos de la cárcel El Pozo en Ilama, Santa Bárbara. Esta operación ha sido efectuada por parte de la Policía Militar y la inteligencia de los efectivos que manejan este cuerpo policial del país. Esta vasta operación se ha efectuado desde horas muy tempranas de la mañana en el Centro Penal de San Pedro Sula y a través de este traslado que han hecho en esta patrulla, en ese vehículo blanco que ustedes pudieron observar en las imágenes a través del recorrido, pues han sido ya trasladados estos cabecillas de la Mara 18 que ya nuevamente pues a esta hora de la mañana en los próximos minutos van a estar siendo trasladados
vía aérea hasta ese municipio occidental del país donde funciona la cárcel El Pozo. Esto es lo que ha pasado en esta mañana con el traslado de estos pandilleros de la Mara 18 que, repetimos, son eran de grado de peligrosidad según las autoridades policiales y quienes responden a los nombres de Julio César Ponce, Brian Alejandro Chávez Mengíbar, así como también Javier Manuel Aguilar Contreras y Rodolfo Vanegas Martínez, todos integrantes de la Mara 18, van a ser trasladados en los próximos minutos a la cárcel El Pozo en Ilama, Santa Bárbara, y hemos dado toda la cobertura en el recorrido que ellos han hecho desde el Centro Penal de San Pedro Sula a la base aérea Armando Escalón, aquí en el municipio de La Lima Cortés. Con este informe vamos a regresar nuevamente a los estudios de la entrevista. Muy bien, gracias Herlin por ese reporte en vivo y en directo desde las calles de San Pedro Sula. ¿Qué le parece, Arabesca? ¿Están trasladando más reos peligrosos, miembros de maras y pandillas, crimen organizado a estos reclusorios especiales que se han construido? Sí, yo creo que esa es parte de las tantas recomendaciones que alguna vez la ONU ha hecho a Honduras. Cada vez que nos ha revisado nuestro sistema penitenciario nos deja una serie de recomendaciones y en ellas, en los últimos informes, por lo menos de los últimos 5 años, nos han dicho que debíamos de mejorar la infraestructura, que debíamos de trabajar en temas del hacinamiento, que debíamos de trabajar en temas de clasificación de internos de acuerdo al tipo de delitos al que estaban asociados. Y yo creo que, aunque aquí se ha anunciado como que si esto fuera una especie de Alcatraz, lo cierto es que estamos dando respuesta, ¿verdad?, a esas recomendaciones que Naciones Unidas desde ese tiempo nos ha hecho. Aquí creo que lo importante es que esos procesos sean siempre acompañados con las instituciones que velan por el tema de derechos humanos para no, digamos, violar normas internacionales, y que parece una medida bastante sensata cuando vemos que todavía las cárceles siguen siendo esos centros de operación del crimen en Honduras. Recordemos que hasta hace 2 semanas desde ahí se ordenó el atentado al pastor Machado, miembro de la Comisión Depuradora de la Policía, indicando que ahí todavía se sigue operando el crimen en las cárceles del país y que el problema no está tan resuelto. Todavía la semana pasada internos desde las estaciones de policía de Los Cobras estaban extorsionando a algunos abogados. Entonces, el Instituto Nacional Penitenciario todavía tiene tareas serias y creo que si está comenzando el año ya movilizando algunas de sus medidas, pues creo que hacen lo correcto. Separar un poco los grandes líderes de las maras y pandillas de crimen organizado de la base es una buena medida. Mire que en El Salvador, cuando declara el fundador de la Mara, el barrio 18, el famoso Mr. Lee, el creador de esa Mara ahí, decía que en un periodo en El Salvador, cuando ellos querían negociar ciertas cosas con el Estado, lo primero que negociaban era que dejaran a ciertos líderes en la misma prisión, en la misma cárcel, porque desde ahí ellos desarrollaban su estrategia para toda la estructura de la Mara y la pandilla. Y decía además que cuando el Estado no quería negociar con ellos, entonces creaban estrategias como la famosa 2x1 que tuvieron en El Salvador, en donde la Mara ordenaba que cada pandillero ejecutase 2 homicidios en determinado periodo de tiempo y con eso subían las tasas de homicidio. Entonces obligaban a que el Estado, digamos, se ponían en los encabezados de los medios de comunicación y con esto ellos también creaban terror a la población. Además, era una herramienta que utilizaban para poder negociar en dónde querían distribuir su población penitenciaria, imagínense hasta dónde llegaban. Entonces yo creo que esas deben de ser lecciones aprendidas que le queden a Centroamérica, particularmente a Honduras, que está pasando por este problema, y que el Instituto Nacional Penitenciario, dentro de la formación de ese recurso humano nuevo que hoy tiene,
comience a hacer una revisión también de todo esto que nos ha pasado, que le ha pasado a otros países, la revisión también de los reportes. Honduras viene saliendo de un proceso de 4 tragedias penitenciarias, la última de ellas fue la de la granja penal de Comayagua, más de 550 muertes de internos penitenciarios nos habían puesto en el país número 1 de América Latina de muertes penitenciarias en tragedias así masivas, además de estas muertes que mensualmente iba Medicina Forense a reportar a los diversos centros penitenciarios del país. Entonces creo que ahí hay que hacer, está bien esa reclasificación, digamos, de internos penitenciarios, pero más allá de eso hay que hacer una revisión de aduana penitenciaria. No podemos seguir teniendo hasta wifi, armas, granadas de alto calibre, una serie de municiones terribles ahí en las prisiones. Y además hay un proceso obvio de colusión entre cierto recurso humano que trabaja todavía ahí y los mismos internos. Esto estaría indicando que se facilita entonces de alguna manera la comisión del crimen que desde ahí se ordena hacia afuera. Lo hemos visto con este atentado al pastor Machado, creo que todos nos hemos quedado impresionados en el país, ¿verdad? Cuando se supone que se han tomado tantas medidas, una ley para prohibir la comunicación telefónica, un nuevo instituto penitenciario, la creación de nuevas cárceles, la clasificación de prisioneros, pero al final del día todavía en la práctica siguen habiendo problemas tan serios como el hecho de que desde ahí se siga ordenando la extorsión y ciertos crímenes fuertes, aunque las Fuerzas Armadas han dicho que la extorsión desde ahí se redujo en un 80%, creo que todavía hay órdenes que salen desde ahí bastante graves, ¿verdad?, en detrimento de la seguridad ciudadana nuestra. Gracias, Arabesca. Y muchos sectores se siguen pronunciando a favor de la construcción de estas cárceles de máxima seguridad, porque imagínense, Mario, lo que ocurrió horas atrás en una cárcel de El Salvador donde se fugan 10 jefes de maras y pandillas peligrosos, y cuando comienza la investigación y preguntan a los carcelarios, a los oficiales encargados, ¿qué pasó? Dicen que ellos solo escuchaban que de tal hora a tal hora el grupo de mareros comenzaba a orar y a cantar cánticos cristianos y elevaban la voz. Claro, lo hacían para que no escucharan el copeteo, cómo estaban rompiendo las paredes, pero ellos consideraban que era que estaban transformándose al cristianismo. Entonces ya no podemos seguir con cárceles tan endebles, tan frágiles. No, claro, sí, eso es parte también de todo este proceso integral, pero Honduras también es signatario de instrumentos internacionales que le ponen también, ¿verdad?, ciertos límites. A veces usamos de ejemplo las cartas de los Estados Unidos, pero los Estados Unidos jamás han firmado un convenio de derechos humanos, ¿no? Por eso tienen cárcel en Guantánamo incluso también, ¿verdad? Pero sí, el país puede hacer tomar estas medidas y ser cuidadoso, ¿verdad?, con la vigilancia y el respeto a estos temas de derechos humanos. Naciones Unidas viene a recomendar también, pero a un país como el nuestro nadie le presta ni le dona dinero para construir cárceles. Hay que construirlas con fondos del Estado. Y entonces hay deuda en educación, hay deuda en salud, hay deuda en seguridad, y también tenemos que invertir en presidios. Pero lo estamos haciendo, pues, como seguramente a través de la tasa de seguridad también, ¿no? Y más que el tema también de los presidios y la aduana presidiaria, como decía Arabesca, también tenemos que ver el trato que se da a los que están siendo procesados, que todavía no tienen sentencia en todas partes del mundo, y los códigos azules exigen que estas personas tienen que estar en lugares especiales, no mezclados, ¿verdad?, con las personas sentenciadas, y el trato igual también, ¿verdad?, porque aquí he visto yo que han sido llevados a proceso penal algunos funcionarios públicos, y los funcionarios del partido de gobierno están en cárceles en los cuarteles militares, y los del partido que no es de gobierno, por los mismos delitos o por los mismos tipos de procesos o con procesos simultáneos, están en el presidio revuelto que la verdad también están segregados, ¿verdad?, en lo que le llaman diagnóstico, pero están en un presidio general, pues, ¿verdad?, de condenados. Entonces ahí también tenemos de hacer un trabajo complementario para ir creando otras estructuras en las cuales las personas que están siendo procesadas, el Código Procesal Penal que tenemos actualmente, que data de menos de 20 años o de 15 años,
La idea era más bien llevar lo menos posible de personas a los presidios, ¿verdad? La idea más bien era escuchar a la gente en libertad, ¿no? Bajo el criterio del principio de defensa y de inocencia, ¿no? Pero ahora, pues, ante la ola criminal que se desató en el país en los últimos 10 años, más bien ha ocurrido lo contrario. La mayoría de la gente que está siendo capturada no se le pone... Se le ha puesto control también a las medidas desjudicializadoras que se habían creado en el Código Procesal Penal, ¿verdad? Y se han restringido para algún tipo de delitos, que me parece a mí también que era necesario tomar estas medidas, ¿verdad? Pero debe haber un trato igualitario en ese sentido, y sí, es necesario que algunos delincuentes que de repente ya también ni con procesos de recuperación social vamos a poder recuperarlos, deben estar en los lugares adecuados, ¿verdad? Y segregados y con condiciones que no les permitan seguir actuando desde el interior de los presidios, ¿no? Y no solamente crear las estructuras físicas, sino que también las medidas, ¿verdad?, que impidan que tengan comunicaciones, que manejen dinero al interior de los recintos, ¿verdad?, de los reclusorios, porque con ello también sobornan al personal penitenciario, ¿verdad? Creo que en el interín ahí de los anuncios lo mencionaba el abogado Urtecho, de que en todos los presidios del mundo ocurren estas cosas, pues, ¿verdad? Y con lo de El Salvador, vamos a ver si en realidad ponemos a prueba a la Fuerza Trinacional, ahora que se fugaron estos salvadoreños, ¿verdad? Vamos a ver si esta Fuerza Trinacional logra algún éxito con este evento, ¿verdad?, que se ha presentado. Pero sí, es difícil para los estados manejar el tema penitenciario, por lo que le decía antes. Aquí facilito vienen los organismos internacionales a hacer recomendaciones, hagan esto, hagan aquello, aquí lo están haciendo mal, pero nadie a nuestros países les presta, ni les regala, ni les dona, ni subsidios para construir reclusorios, solamente para los programas, claro, de recuperación. Gracias, abogado Chinchilla. Abogado Urtecho, debe prevalecer los derechos humanos de los presos, aunque estén en cárceles de máxima seguridad. Vamos de atrás para adelante. El incremento en las cárceles se dio por el hacinamiento que teníamos en las cárceles hondureñas y la falta de seguridad que había en las cárceles. Había la necesidad en este momento de construir nuevas cárceles. La clasificación de las celdas, de acuerdo a la peligrosidad de los internos, el Estado tiene todo el derecho de hacerlo, respetando las garantías ya establecidas en algunos convenios. Sin embargo, yo veo Costa Rica, pero no vamos a comparar. Yo pienso que Honduras está perdiendo recursos importantes. Mire, los delitos más importantes, a mi criterio, lo más importante que es la Convención de Derechos Humanos es la vida. El riesgo de perder el asesinato, de dar muerte, es el bien jurídico protegido más importante de un Estado. ¿Por qué? Perfecto. El tráfico de drogas, porque ocasiona una cantidad de muertes. Y así 3 o 4 delitos más que son importantes. Sin embargo, hay en nuestras cárceles, ya sea sentenciados o en proceso de llegar a juicio, funcionarios o personas, ingenieros, doctores, especialistas. Es un recurso que el Estado debe utilizar. ¿Qué hace un doctor metido en una celda cuando puede estar en un hospital 8 horas al día y luego va a su reclusorio? ¿Qué es más provechoso para el Estado? ¿Mantenerlo en la celda o que dé un servicio al Estado con su especialidad? Un ingeniero, uno de la salud, un economista, un auditor. ¿Qué es más importante? ¿Tenerlo confinado o usarlo con el recurso que le hace falta al Estado y luego que continúe presa en diferentes horas? ¿Qué es más importante para el Estado? Y otra cosa, ya las cárceles y los batallones ya no son especiales. Las cárceles que hay en los batallones son parte del sistema penitenciario hasta un decreto ejecutivo. Le puedo contar una cosa, la gente se equivoca, a menos que no vaya. Una cárcel es un batallón más complicado para un preso que la PN. Le puedo decir por qué. En las cárceles de los batallones los sacan a las 10 de la mañana y los encierran a las 3 de la tarde. Usted ve, de 10 a 3 son 5 horas que ellos pueden andar en un pasillo que no es más largo de esta esquina a esta esquina con 1,5 metros de largo. Esa es toda la circulación que tienen, nada más.
nada más. Y a las 3 de la tarde para adentro. Para uno de abogado, es mejor ir a la PN que ir a un batallón. Uno solo puede estar 1 hora con el diputado. Yo voy a juicio y solo 1 hora. Eso es realmente una arbitrariedad. Segundo, no puede estar más de un abogado adentro. Si yo estoy afuera, tengo que esperar que a cada 1 hora salga para entrar yo. Si hay un tercero, tengo que esperar 2 horas para que entre. 1 hora. Eso es atentatorio por el mismo proceso penal. Sin embargo, así es la cosa. Entonces, la única ventaja que hay en las cárceles, que hay en los batallones, es la seguridad de las personas. Que como no hay tanta población penitenciaria, son más seguros. Yo le pongo el ejemplo. Decía la abogada, la señora Avalancha 1. Yo soy el abogado de Nectalí, que está ahí de gratis, está ahí. Así es, de gratis está ahí. Lo digo claramente, de gratis está ahí. Pero bueno, dicen que le da de la mara AMS. Como cuando vamos a audiencia de un diputado, lo remiten al batallón. ¿Y a qué ya lo remitieron? A la celda de tablón de la 18. Que me diga a mí, como te lo tengo que decir, no es cierto. Si hubiera sido de la AMS, lo hubieran matado ahí. Como no es de la AMS, no le hicieron nada. A la celda no hay 12 presos de la AMS, de la 18, mataron al alcalde, que dicen que es de la AMS. ¿Sabes qué le dijeron? No, papá, no te preocupes. Nosotros sabemos que no estás con estos desgraciados de tanta. A mí eso me convenció, que en realidad no era parte de esa mara, porque lo hubieran matado. Entonces, hay decisiones que se toman sin pensar. Yo le digo honestamente, para un preso que quiere más libertad, debe ir a la PN, porque sale a las 8 de la mañana, deambulan, platican, salen, hablan, y a las 4 de la tarde vuelven a estar presos, que una cárcel y un batallón. Muy bien. Yo pienso que, y segundo abogado, ningún país del mundo le presta a uno o otro para cárcel. Ningún. Hace más o menos 15 años comenzó la privatización de la cárcel y fracasó, porque se asemejaba a la esclavitud de los presos. Así que cada país tendrá que invertir en su propia cárcel. Muy bien, estamos ya concluyendo el programa. Abogado Urtecho, sus palabras finales, por favor. Yo pienso que el gobierno ha hecho un esfuerzo y eso no se puede desconocer, sería nefasto desconocer. Se ha hecho un esfuerzo. Pero como dice el presidente, hace falta mucho por hacer, hace falta mucho por invertir. Pienso que hay un delito grave, que es la extorsión, que no es que ha mejorado. A nadie pueden engañar que ha mejorado. Eso no es cierto. Eso no es cierto, ¿no? Llamemos a los transportistas. Vamos a la pulpería. No ha mejorado. Así que el gobierno deberá invertir los recursos necesarios para enfrentar ese delito en particular. Y en relación a la depuración de la Comisión Interventora, están haciendo su trabajo, son 3 personas honorables, tienen todas las ventajas de ley para que lo hagan y esperamos que lo hagan bien. Gracias, abogado Andrés Urtecho, es subdirector de la policía también de nuestro país. Abogado Mario Chinchilla, sus palabras finales, por favor. Sí, igual, pienso que no se puede desconocer el trabajo que está haciendo la actual administración y que comenzó con la anterior, como lo decía mi colega, pero hay todavía temas que conversamos, ¿verdad?, en este foro, en el que estamos en deuda. Uno de ellos es el tema de la extorsión, un tema que vamos a tener que dejarlo para otro programa, que fue el tema de los femicidios y el tema de la violencia doméstica. Eso es un tema que también, si vemos las estadísticas, es recurrente, más que recurrente, recurrentísimo, diría yo, y que hay que también trabajar un poco más en ello, ¿no? Nuevamente hacer el llamado de que aprovechemos la estructura que ya está creada en la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, la DSP, para que continúe haciendo un trabajo conjunto técnico, jurídico, administrativo, con la Comisión de Depuración y aprovechar pues todo este sistema para mejorarlo, para repotenciarlo, ¿no? Y nuevamente pues desear muchas bendiciones para nuestra nación, ¿verdad?, para nuestra población, para sus proyectos y sus familias en este año 2017. Muy bien, gracias, abogado Chinchilla. Arabesca Sánchez, sus palabras finales, por favor. Yo creo que hacer una observación también en cuanto a que el país, ahora que comienza el año, necesita hacer una revisión bastante seria de la estrategia y la política de seguridad que ha venido aplicando, verificar cuáles son los puntos que no han funcionado para tomar acciones correctivas y 2, verificar también que la ciudadanía ahora más que nunca debe mantenerse activa en su veeduría social, porque si todo esto pasó en seguridad en las últimas 2 décadas,
es precisamente porque no se hizo mucha incidencia, no se trabajó tanto en auditoría social como quisiéramos, no se revisaron presupuestos en relación a resultados y demás, y tampoco se estuvo atentos al tipo de funcionario público que estaba fungiendo y cómo lo estaba haciendo. Así que creo que va a ser vital que la población nos mantengamos también activas en ese sentido para estar haciendo las observaciones pertinentes cuando correspondan y también cuando las instituciones tienen resultados positivos, valorarlo también y así decirlo. Creo que eso sería. Gracias a Arabesca Sánchez, gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. A ustedes, amigos televidentes, también gracias por estar con nosotros. No hay tiempo para más, así que será hasta una próxima oportunidad. Que estén bien el día de hoy.